El que ha nacido de nuevo, como dice Juan en su evangelio, del agua y del espíritu, tiene que crecer espiritualmente. Y aquel que tiene tiempo, que nació de nuevo, tiene que seguir creciendo durante toda la vida. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Bueno, es la tónica de Efesios 4:13, que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la norma del crecimiento cristiano. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, en el primer carta, capítulo 3, párrafo 1, así dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vemos ya a estas alturas del ministerio del apóstol Pablo, del segundo viaje misionero, que en su ministerio estaba bien asentadas, bien ubicadas las labores evangelística, de discipulado y aún de organización de la iglesia. Aquí envía a Timoteo, su colaborador. Timoteo sería posteriormente pastor en diversas iglesias, supervisando el trabajo de los ancianos. Bueno, la fe no es solo creer en la obra de Cristo Jesús para nuestra salvación. La fe es una norma de vida, es un estilo de vida. Creer en Cristo conforme a las Escrituras y vivir de acuerdo a esos mandatos habla de la fe. El apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Una fe sola sin obras no es fe. La fe habla de algo que se ha aceptado en lo más profundo del ser, en el corazón, pero se refleja en toda la vida de las personas. Una vida envolvente, fascinante, que es de un eterno crecimiento en esta misma fe precisamente. Vivimos cosas que Dios nos permite vivir y no las alcanzamos a entender. Hasta después entra en acción nuestro razonamiento, nuestro intelecto, y las podemos razonar. No se trata de que entendamos las cosas y ahora sí las vamos a vivir. Muchas cosas son de esta manera. Debemos estudiarlas y luego nos aplicamos a ellas. Pero muchas cosas, sobre todo espirituales, no las podemos entender sino hasta que las vivamos. El error de muchos creyentes es querer entender todo para vivirlo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo el Señor a Tomás. ¿Cómo creyó la gente en la resurrección? Tuvieron que ver a Jesús resucitado una vez y otra vez y otra vez. Y la mente se resiste a aceptar las cosas del Espíritu. Bueno, es por eso que es necesario la confirmación de la fe. Timoteo, Timoteo fue a Tesalónica a confirmar la fe de los hermanos ahí en esta iglesia. Y también dice Pablo a exhortarlos. Es lo que Lucas hace cuando escribe su evangelio a Teófilo. Le dice, Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo ya fue instruido, ya creyó, ya está creciendo en la vida cristiana. Ahora necesita ver muchas cosas tranquilamente por escrito, estudiarlas, reflexionarlas para seguir creciendo en esta fe. La exhortación al crecimiento la encontramos también de Pablo a Timoteo. Timoteo va aquí a exhortar a los de Tesalónica, pero en su tiempo Pablo también exhorta a Timoteo a seguir creciendo. En su carta a Timoteo, Pablo le habla de la fe sincera que está en él, pero que es una fe presente desde su abuela Loida, luego en su madre Eunice, y ahora está en Timoteo. Timoteo también sabe mucho las Sagradas Escrituras, pero Pablo le dice las cuales te pueden hacer sabio para salvación. No es solo de creer, es de crecer en la vida cristiana. Las Escrituras te pueden hacer sabio. ¿De qué manera te pueden hacer sabio? Si las ubicamos en lo correcto.
Si simplemente sabemos mucho, conocemos mucho de memoria las Escrituras y nos jactamos de que la conocemos, pero no la vivimos, de nada nos sirve. Tenemos que conocerla y vivirla, aplicarla a nuestras vidas. El apóstol Pablo era una de las personas más eruditas de su época, no solo entre los cristianos, sino en la sociedad común. Pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, párrafo 2, dice que cuando estuvo con ellos, no fue con palabras de excelencia, sabiduría, sino que se propuso saber entre ellos una cosa principalmente, a Jesucristo, y éste crucificado. ¿Cuánto necesitamos nosotros crecer? Dios permite que vivamos experiencias, algunas de las cuales cuando son juzgados por la mente, las rechazamos. La mente carnal no puede discernir las cosas espirituales. Dice la Biblia que éstas se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es por ello que los cristianos necesitamos seguir aprendiendo y aprendiendo. El nuevo conocimiento refuerza lo aprendido anteriormente. Es el caso con los hermanos de Tesalónica. Hubo una real conversión de las personas ahí, mayormente gentiles, al cristianismo, pero era necesario reafirmarlos en su fe. Es decir, que viniera el siervo de Dios y le hablara la palabra, La palabra es por fe en aquel que la da y es para producir fe en aquel que la recibe. El párrafo 3 de la lectura que iniciamos de Primera Tesalonicenses capítulo 3, el párrafo 3 dice que envió a Timoteo para afirmarlos en la fe. Y dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo había sufrido estando en Tesalónica, cuando fue a predicar el Evangelio, porque aunque hubo muchos convertidos, hubo algunos otros judíos que se opusieron a la fe. Pablo se concentró después a predicar a los gentiles, pero los judíos le provocaron problemas. Tuvieron que encaminar a Pablo y a Silas a Berea, y ahí se quedó la naciente iglesia, pues estudiando la palabra y creciendo, pero Pablo ya no supo de ellos. Entonces en Berea igualmente recibieron la palabra, con un poquito más de apertura, y Pablo se gozó con ello. Igualmente no estuvo demasiado tiempo, tuvo que salir pronto, fue encaminado por algunos creyentes rumbo a Atenas, porque algunos de Tesalónica vinieron a Berea a alborotar a la gente, contrataron gente mala, perversa, para provocar disturbios y acusar falsamente a los cristianos, a Pablo principalmente. Entonces Pablo fue encaminado por algunos creyentes a Atenas, continuando su viaje misionero. Después de algunos días, Timoteo juntamente con Silas alcanzaron a Pablo. Pero Pablo lo envió de nuevo a Tesalónica. El viaje fue Tesalónica, Berea para Pablo, luego Atenas. Igualmente Timoteo detrás de Pablo. Luego Pablo en Atenas le dice, regrésate a Tesalónica para ver cómo están los hermanos, confírmalos en la fe, exhórtalos a seguir adelante en medio de la tribulación. A Pablo le preocupaba que la iglesia sufriera tribulación porque él no tuvo mucho tiempo para afirmarlos mucho. Con gozo recibieron la palabra, y es lo que ocurre cuando una persona comienza su vida cristiana, es con gozo y con regocijo, pero luego es necesario poder interpretar todas las cosas y ubicarlas, recordar que podemos pasar a veces por problemas y tribulación, pero aún Dios está con nosotros. El propósito de Timoteo era ver cómo han seguido ellos, puesto que Pablo sufrió tribulación, pensaba, pudieron haber pasado ellos oposición, lucha,
acusaciones falsas, maltratos, etcétera, que pudieran enfriar la fe de los cristianos. Bueno, el párrafo 5 de la carta que estamos leyendo, dice Pablo: por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, que los creyentes que hubiesen comenzado a crecer en la vida cristiana después desistieran de seguir adelante por los problemas, por la tribulación, por la oposición. Bueno, ocurre así con algunos cristianos. Hay quien dice: bueno, quise acercarme más a Dios y tuve más luchas. Hay alguien que se opone a que el cristiano crezca en su vida cristiana. Por eso la Biblia nos advierte. Y Pablo lo hizo una y otra vez. Mira, la vida cristiana es de crecimiento. Y es crecimiento también en el conocimiento y experimentación del amor de Dios. Eso trae regocijo. Pero hay veces el cristiano espera que siempre todo vaya bien. Pero en esta vida humana no todo va bien. Recuerdo lo que se dice a veces a los contrayentes en una ceremonia de matrimonio religioso: prometes amarlo durante el tiempo que los dos vivan. Se espera siempre en angustia, en enfermedad, en las cosas buenas, en las cosas malas. ¿Por qué? Porque es parte natural de la vida. La vida cristiana no nos exenta del sufrimiento, nos agrega un ingrediente, el amor de Dios, que pueda ser capaz de que vayamos siempre adelante. Pero eso hay veces que necesitan recordárnoslo. Alguien necesita recordárnoslo para que no nos sumamos en nuestras experiencias adversas, amargas. Alguien tiene que recordarnos que hay algo más allá de lo que estamos pasando. Bueno, la tentación es la oposición del diablo, del enemigo espiritual de nuestras vidas, a que sigamos creciendo. Y esto lo vamos a sufrir todos. El mismo Señor Jesús lo experimentó al principio de su ministerio y durante todo su ministerio. Pero al principio de su ministerio vemos un ejemplo cómo Satanás tienta, pone pensamientos, aprovechando nuestra necesidad física, nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos, y así vemos la tentación de Jesús, que Él fue tentado en lo que es la carne, la necesidad de la carne, el comer, el alimento, las cosas que pensamos, las cosas que podemos sentir. Así fue la tentación de Jesús. Bueno, el diablo tienta al cristiano para que el cristiano haga lo que no debe hacer, lo que Dios le dice que no haga, para que el cristiano desobedezca los mandamientos. Nos da justificaciones a la mente para que hagamos las cosas ahí nada más, medianamente, mediocramente. Nos da justificaciones para que hagamos las cosas, con eso está bien. Para que no hagamos las cosas como deben ser. Para que dejemos las cosas de Dios en segundo lugar. Bueno, Dios debe ocupar nuestro primer lugar, eso lo puede decir cualquier cristiano. Pero en la práctica, Dios ocupa el segundo, tercero, cuarto y el último lugar para muchos. Muchos cristianos quisieran que hubiera un salmo que dijera Dios a sus hijos: el tiempo que te quede libre, dedícalo a mí. Pero no, la palabra de Dios, contrario a eso, pide que le demos el primer lugar en todas las cosas, que amemos a Él sobre todas las cosas. Y gran parte del estorbo que Satanás pone al cristiano es que el cristiano ame a sus familiares, a sus posesiones y hasta a sus mascotas más que a Dios. Hay quien no va a la iglesia porque con quien deja a su perrito. Es que su gatito está enfermo. Y bueno, es triste, pero bueno, Dios nos deja que nosotros decidamos. Así ha sido siempre. Dios nos quiso hacer así. A Dios le place el amor de sus hijos, que se lo demos de todo corazón. Dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que desde el espíritu salga la expresión de ese amor que invada nuestra mente y llene nuestras acciones de acción de gracias, de dedicación a Dios.
¿Cómo podemos reconocer a Dios, al único Dios que hay, sino de esta manera? No podemos hacer las cosas así nada más. Y la exhortación de Pablo a los tesalonicenses es a seguir adelante, a que no olviden el gran amor de Dios. De acuerdo, hay tribulaciones, hay oposición de algunos, pero de Dios no las hay. Dios lo que tiene son bendiciones para ti en la medida que quieras seguir caminando esta vida que Dios nos da. Jesucristo dijo que Él había venido para que tuviésemos vida y la tuviéramos en abundancia. Las tentaciones tienen como propósito alejar al cristiano del camino de Dios. Lo alejan o le impiden que se acerque más. Tal vez tú pienses que no te has alejado de Dios, pero la pregunta sería, ¿y te has acercado más a Él? Es decir, te has propuesto y te has enfocado a estar más cerca de Dios. Bueno, Timoteo encontró una buena citación en la iglesia en Tesalónica y solo exhortó a los tesalonicenses a seguir adelante en la fe. Dice el párrafo 6. Pablo les está escribiendo a los de Tesalónica. Pablo ya fue con la carta y regresó y dio las buenas noticias a Timoteo. Y bueno, ahora Pablo les escribe y les dice: cuando Timoteo volvió a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Mencioné que mandó Pablo una carta a Tesalónica. Bueno, debe haber sido una carta así nada más, un esbozo, saludos y ánimos. Timoteo no fue con sus propias palabras, fue con las de Pablo. De regreso, Pablo da noticias Timoteo da noticias a Pablo y Pablo escribe esta primera carta. Y Pablo lo enviaría, no nos dice con quién, le enviaría de regreso a los hermanos en Tesalónica. Les dice: ustedes me han consolado con las noticias de vuestra fe que me dio Timoteo, con sus expresiones de amor, y les vamos adelante hacia la perfección. Bueno, no hay más bendición más grande para aquel que predica la palabra y que ve que comienza a germinar, que saber que ha crecido y que ha dado fruto. Las plantas, los árboles, la naturaleza nos dan ejemplos de crecimiento. Ciertamente viene el invierno, las hojas muertas caen, a veces quedan las varas aparentemente secas del árbol, pero adentro está la vida. Y bueno, así como en el paisaje de la imagen atrás, aunque haya lluvias, aunque haya tormentas, puede haber crecimiento, vida. Es lo que Dios espera de sus hijos. Pablo no estuvo mucho tiempo ni en Tesalónica ni en Atenes. En Corinto sí ocupó más tiempo. Ya después fue a Éfeso, a Cesarea, y así terminó su viaje misionero en Antioquía. Aparentemente entre el segundo y el tercer viaje misionero no hubo mucho tiempo. Al menos Lucas no nos menciona más acontecimientos, sino que después de algún tiempo Pablo regresó a las iglesias que ya había visitado antes. Bueno, ¿y a qué? Dice que recorrió Galacia y Frigia, confirmando a los hermanos, y luego de nuevo a Éfeso. Bueno, ya están las iglesias creciendo. Pablo no se conforma con saber, ya establecí muchas iglesias, gracias a Dios. Está pendiente de ellos. Y dice aquí Lucas que el propósito es porque Lucas vio a Pablo haciendo esto, confirmando. El cristiano lo que tiene que hacer es confirmar, darse cuenta que lo que inició fue bueno y seguir en el mismo camino y creciendo en todos los aspectos de la vida cristiana. Bueno, los cristianos y las iglesias debemos poner atención en todos estos aspectos de la vida cristiana. Los pastores y ancianos debemos ver la buena marcha de la iglesia que estamos apacentando para el Señor y de cada uno de los hermanos. Que los hermanos crezcamos todos en santidad y en nuestro carácter cristiano. El conocimiento de las Escrituras
y en la práctica, en la práctica del servicio y amor cristianos a los cristianos y aún a los no cristianos. Ojalá que en este nuevo año que comienza, en este año 2024, cada uno de nosotros estemos bien ubicados. ¿Cuánto hemos crecido en la fe cristiana? ¿Quién sabe? Aquí lo más importante es que podemos y debemos seguir creciendo. A eso nos exhorta la palabra. Como dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Persona que me escuchas, ojalá que esa sea tu experiencia, que crezcas en la fe que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga.